Hola, bienvenidas a todas. Gracias por venir y bueno, aquí decir que el audio no lo pudimos capturar, entonces por eso estamos grabando este voiceover ahora. Explicaba que la idea es recorrer la exposición, explicaros diferentes partes que conforman la muestra, pararnos en ciertos momentos para cuestiones técnicas o procesuales y atender a las preguntas que vayan surgiendo. La exposición empieza en la entrada con el texto de entrada donde se explica el leitmotiv de la muestra. El título Cúbreme de flores viene prácticamente de una manera muy natural desde la cita de Edvard Munch: de mi cuerpo descompuesto crecerán las flores y yo estaré en ellas. Eso es eternidad. Esta cita poética es una manera de darle sentido a la vida, a los ciclos naturales del nacer, vivir y morir. Una manera de ser devuelto a la naturaleza o de cerrar el ciclo. Esta exposición debemos verla de igual manera, como un círculo. Uno que se abre tras el pasillo, genera una parábola y se vuelve a cerrar al terminar la exposición saliendo por la sala. Esta exposición es al mismo tiempo el trabajo de 2 años condensados en diferentes zonas que se irán desgranando a medida que se avance. Es un recorrido por mi metodología de trabajo, desde los gérmenes, las ideas maduradas, el culmen del florecimiento y el cierre del ciclo. Es también una exposición de silencios, de pausas, una exposición que viene o se me ofrece en un momento amargo de la vida y toda mi creación artística se ve atravesada por ese evento traumático. Es una exposición de dar gracias y de despedida a mi padre. Bueno, esta zona de aquí sería esta zona de pasillo con este stand, en cierta manera, como muy en la cercanía. Sería la primera zona o la primera parada del recorrido. Y aquí tenéis situados pues, una serie de cuadernos, una serie de elementos que siempre me acompañan. Yo normalmente suelo ir con una bolsa y siempre llevo cuadernos encima. Y entonces, estos son los cuadernos que he llevado encima durante este proceso de 2 años, ¿vale? De trabajo de esta exposición. Entonces, sí que es un lugar que invita un poco a mirar y a escudriñar un poco lo creado en ese universo. Es un poco como desnudarme también, de cierta manera. Y bueno, yo sí quería hacer en esta sección 2 menciones, que una, si no estoy yo mal, sería el primer cuaderno que tendríamos allí, que aquel cuaderno está dedicado como ese, sí, ese cuaderno. Digamos que en todos es como si fuera mi patio de recreo, donde yo juego sin límites, en cierta manera. Llevo o los límites los autoimpone el propio cuaderno, con sus formatos, sus tamaños, sus dimensiones y el material que yo suelo llevar conmigo, que suele ser lápices, bolígrafos, algo así. Pero fuera de ese territorio hay 2 cuadernos, o bueno, este no es un cuaderno en sí, pero el primer cuaderno, el que está allí, aquel se desarrolla en una beca recibida en Aspeiti, una beca de creación de jóvenes artistas, y sí que está muy dedicada al estudio de la línea. Yo veo en mi trabajo cómo hay un enfrentamiento o una convivencia, depende, de la línea con la mancha, ¿no? Entonces, en aquel cuaderno está como expresamente trabajado la línea, buscando la línea que cierra las formas, la línea que abre las formas, líneas que limitan sombras o limitan luces, un poco siguiendo ese juego fácil, pero como únicamente prestándole atención a cómo solucionar el dibujo o cómo solucionar esa sección del cuaderno únicamente con la línea. Y luego me gustaría mencionaros este otro que como decía, no es un cuaderno como tal, es más bien un folder, una carpeta de hojas transparentes,
donde yo aquí trabajo con papeles vegetales. El papel vegetal aparece casi como por error, como accidentalmente en mi trabajo. El accidente se sucede bastante en mi trabajo, es una cosa que es muy repetida. Y de repente fue como una especie de herramienta o de recurso como muy sencillo para superponer imágenes, para componer un cuadro mediante referencias súper dispares, ¿no? Entonces, lo que voy haciendo en ese cuaderno, bueno, en este trabajo, es de todo mi archivo de referencias vegetales que yo voy capturando en mi día a día, que siempre estoy como muy atento cada vez que paseo o lo que tengo en casa o lo que estaba en casa de mi madre o lo que sea que veo del mundo floral vegetal, lo voy como recogiendo con el móvil, que es la herramienta más fácil, y después mediante, bueno, pues lo imprimo y tal, y mediante el papel vegetal juego un poco a la selección o al descarte, a aquello que me interesa, lo recojo con tinta y entonces pues ha surgido como una colección de muchos papeles vegetales que al superponerlos están como creando capas diferentes para componer una imagen, ¿no? Entonces, bueno, sí que fue un poco difícil el colocarlo aquí en la exposición porque mi idea era generar una especie como de juego para que el espectador, vosotros pudierais como sacar, jugar, montar, o sea, haceros vuestro propio cuadro, digamos, pero bueno, es un poco complejo, entonces está puesto así. Se pueden sacar, o sea, sacar y meter para que podáis componer como os apetezca, ¿vale? Y después del recorrido de la exposición nos vamos a saltar esta sala en la que estamos ahora y vamos a subir a la de arriba, que se sube mediante esta rampita de aquí, ¿vale? Y entonces vamos para allí. Esta segunda planta, digamos, esta segunda parte, tiene mucho que ver con ese pasillo que acabamos de pasar. Lo que pasa que en los cuadernos, digamos que casi como que no les tengo mucho respeto, entendedme, en ese sentido como los llevo siempre conmigo, pues no siento que sean pieza, ¿no? Aunque luego sí que tienen su importancia y me doy cuenta de que cada vez, gracias a los cuadernos, estamos, digamos, hoy aquí con todo esto alrededor, ¿no? Pero esta sería como la fase que se sucede o se va sucediendo en el estudio. Se va acercando también, poco a poco, a lo que es, digamos, la pintura que yo desarrollo, que sería una pintura, digamos, al óleo sobre lienzo, ¿vale? Un poco para entendernos. Entonces, bueno, aquí podemos ver alrededor nuestro, pues una primera sección que está muy ligada a los cuadernos de abajo, donde hay unos dibujos a línea, una pequeñita sección allí de unos apuntes en acuarela, una pared un poco dedicada a unas composiciones que nacen en el cuaderno, que se desarrollan y germinan ahí un poco en el cuaderno, y luego toda esta pared de aquí, que esto es mi laboratorio de errores y de pruebas y de materiales y demás. Y luego finaliza una serie que se ha desarrollado en los últimos momentos de esta exposición, que tiene que ver con una cosa ya como una liberación personal mía después del trabajo realizado de cuadros tan grandes y demás, una necesidad que tenía yo de hacer una cosa pequeñita y de encontrarme con una pintura más lenta, más minuciosa, un poco, ¿vale? Entonces, me gustaría como mencionar o pararme, sí que, como vamos a darle un poco de tiempo a ver lo que está pasando aquí, pero me gustaría mencionar este trabajo de aquí,
Que bueno, aquí es un poco curioso, no sé si os acercáis lo veréis, tenemos a la izquierda un dibujo a línea muy parecido a los que se hacen en el cuaderno y a la derecha de cada hoja una interpretación a color de el dibujo que tiene a su izquierda. Luego hay dos fechas, están fechados en dos momentos diferentes. La obra se llama El tiempo del demorar en espacio, el tiempo del espacio. Y bueno, esto tiene que ver un poco con mi pasado, mi recorrido en la pintura, un poco de dónde vengo yo. Yo vengo de estar muy ligado a la referencia, a la imagen de la que me nutro, ¿no? De la imagen que me ayuda a pintar. Pero estar tan ligado a esa imagen también hace que en cierta manera esté esclavizado a esa imagen. Y bueno, a lo largo de mi recorrido, pues he pretendido o he querido ser más un pintor o un artista que un copista de una imagen que se me viene dada, ¿no? Entonces, con intención de poner distancia con esa imagen, se desarrolla un poco este trabajo. Este trabajo, la primera fecha que se ve siempre es el dibujo a línea blanco y negro que está hecho a la izquierda y meses después se desarrolla el de la derecha. El de la izquierda sí se desarrolla viendo una imagen, teniendo una imagen de esas que me han sucedido a mí en mi cotidianidad, en mi día a día, y la de la derecha, la imagen referente sería el dibujo que tiene a su izquierda. Ya no existe la imagen, solo existe como el recuerdo de esa imagen. Esto lo que me aporta o lo que me permite es un poco como de niebla o no sé cómo decirlo, que se suceda una cierta desconexión entre la primera referencia y la imagen real y la última, ¿no? Entonces, digamos que lo que me va preocupando o a lo que le pongo más intención es a que la pintura, en este caso el dibujito, se sujete por sí mismo, sea autónomo y no esté vinculado a una imagen original, ¿no? Entonces, esa idea de separación, de distancia con la referencia, es algo que me interesa mucho porque es un diálogo con la pintura. ¿Qué funciona, qué no funciona? ¿Esto está bien, esto está mal? Con la pintura, no con la imagen, no con la referencia, ¿no? Entonces, luego, bueno, utilizo aquella sección de allí muy pequeñita, es para comentar que la acuarela la utilizo muy a menudo en mi trabajo. Es cierto como que en la exposición lo único... Bueno, me voy a poner aquí, si es. Así invito a acercaros. Está bien aquí. La acuarela la utilizo en mi proceso creativo para acercarme a cuestiones más plásticas, que tienen más que ver como con pintura, porque no es que lo demás no sea, pero no lo siento tanto, digamos, ¿no? El dibujo, el lápiz de colores, pues siento que es un material más humilde, entonces pues no le otorgo como el peso que puede tener ya la acuarela o la pintura al óleo, ¿no? Entonces, bueno, aquí se vuelve a suceder como la idea de la flor. Todo el rato veréis que trabajo sobre un mundo vegetal, un mundo floral, aunque se suceden ciertos elementos que quizás se separan un poco más de ello. Y esta es, pues, como intentar pintar a qué huelen las flores, ¿no? Un poco como a la acuarela así tan acuosa, tan líquida, pues como que me da más como la esencia, cuál es la esencia de la flor, ¿no? Entonces quería darle también como esa importancia a la acuarela y que tuviera su hueco en esta exposición. Y bueno, esta pieza se ha realizado muy al final de toda la expo
Pero bueno, aunque se haya realizado al final, es como para mí todo el rato es, aunque esto sea una escalera desde el cuaderno a la pintura, desde la pintura a ya como lo final, se vuelven a suceder siempre. Los cuadernos están conmigo todo el rato, la acuarela también, entonces es un toma y daca continuo, ¿vale? Y luego ya esta pared larga que veis aquí, esto es una serie que yo titulé, se llama B.000 porque empezó en el 1 y ya vamos pues por no sé cuántos, ya no lo sé. Tiene la B de bodegón porque nace con la idea de pintar bodegones, pero nunca ha sido obra en sí, siempre ha sido laboratorio. Y quiero un poco explicar por qué digo esto. El material, esto es papel de óleo, que bueno, no sé si alguien aquí pinta o no, pero bueno, es un material que tiene la cualidad de una tela, pero para almacenar, para guardar, de bulto, es un papel y se mete en una carpeta y se guarda súper fácil, ¿no? Entonces lo descubrí en el máster de pintura y desde que lo descubrí me acompaña todo el rato. Los tengo pegados en la pared, tirados en el suelo en el estudio, siempre tiene que haber papeles de óleo, porque en los papeles de óleo, yo creo que yo creo recordar que la primera vez que es donde tengo el accidente en pintura como muy marcado, que gracias a los accidentes gracias también a atender al accidente, he ido aprendiendo qué funciona y qué no, cómo es los tiempos, los materiales, he ido conociéndolos más, ¿no? Entonces, sí que recuerdo que estaba en el máster, en la UPV, Leioa, está lejos de Bilbo, hay que coger un autobús, si lo pierdes, pues la lías, entonces no me dio mucho tiempo a limpiar los pinceles y tal, y entonces los restos de la paleta los tiré sobre un papel. Y a la mañana siguiente cuando volví se habían cambiado, o sea, ya no, se habían incluso caído, habían salido unas manchas un poco peculiares, y a raíz de atender a ese error, pues es el lugar donde yo provoco errores. Pues, no sé, pues mira, aquí podemos ver, ¿no? Como limpiezas de la paleta, aquí se me ha derramado algo, a veces los piso, tiro café, no sé, o sea, hago que pasen cosas para que me sirvan de motor, que al día siguiente, cuando llegue al estudio, pues esa cosa del miedo al lienzo en blanco y esa cosa, pues ya no me pase, ¿no? Siempre haya algo que solucionar. Lo llamo a esto también, muchas veces lo he dicho, que es como ponerme zancadillas a mí mismo, porque a veces pues me tropiezo mucho y me caigo y no sé a dónde voy y me he cargado un cuadro, pero pues no sé, me aporta, o sea, voy aprendiendo, es como ir sumando capas a ese aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, luego esa última sección de allí, como comentaba antes, pues es bajarme un poco la energía de todos estos 2 años como a una cosa muy minúscula, muy sutil, y esto sería por esta parte de la sala, ¿vale? Que digamos que lo que tiene que ver es como un proceso que se va acercando más a la pintura al óleo, digamos. Podréis ver después en el trabajo en los cuadros grandes cómo hay ciertos elementos que están allí, o ciertas técnicas o recursos plásticos que se repiten, ¿vale? Nada, os dejo viendo esto y la siguiente parada va a ser aquí abajo, ¿vale? En la salita esta que está aquí. Aquí el título de la exposición, Cúbreme de flores, cobra sentido porque la obra que tenemos aquí en el centro está compuesta de sustrato para plantas, aquí hay gente que sabe más de esto, pero sustrato para flores, la urna de mi padre y sus cenizas.
Entonces, el día de la inauguración, estas flores tenían mucho color, evidentemente ya están en un proceso de decadencia, pero estaban recién puestas, digamos, y la idea es que se ha cubierto de flores y esas flores están volviendo otra vez a la tierra, ¿no? Aunque está encapsulada bajo un cemento, pero bueno, un poco es una obra un poco más conceptual en ese sentido, que justo cobra su sentido en esta sala, en esta parte de la exposición, donde, bueno, tenemos alrededor una monotonía de formato, un formato siempre igual, y esto admito que es una lectura que he hecho a posteriori. Yo, ya os digo, esta exposición me la dieron hace 2 años, hace 2 años perdí a un padre también, entonces entre que tienes que trabajar para llevar adelante una exposición y tienes que ver cómo te gestionas tú con todo lo que te pasa y te está pasando, pues estos cuadros surgen de esos momentos, ¿no? Entonces, en el día de montaje, un compañero que me ayudaba aquí a sacar fotos hizo una lectura que me pareció muy interesante y de la que me he apropiado. Tal y como están dispuestos las obras, pues hablaba un poco de esas fases que puede tener el duelo, ¿no? Bueno, no me sé muy bien exactamente las fases que puede tener el duelo, pero bueno, la aceptación de que algo te ha pasado, la ira, el enfado, Entonces, sí que hay una obra que yo tenía muy claro, que era La urna de mi padre, que es la última obra que se realiza en la exposición. De hecho, esa obra está realizada en natural y se trae aquí y se rompe en la exposición y se queda aquí. Desde que tuvimos esa urna, yo tenía claro que me la quería quedar. No sabía muy bien qué iba a hacer con ella, pero en un sentido de pues, pinto flores desde hace un tiempo, pues pensaba que podría sacarle algo, ¿no? Entonces, lleva conviviendo conmigo 2 años esa urna en el estudio, presente, a diario, todo el rato me ha visto en esta evolución, ¿no? Tenemos una obra que es un poto, bueno, que puede ser quizás una de las plantas más comunes en todas las casas. Entonces, la lectura que hizo mi compañero fue un poco el hogar, algo ha ocurrido en el hogar y hay una especie de transición hacia un mundo que no se sabe qué es, ¿no? Una pintura pues un poco más de prueba, de ruptura también. Hay ciertas obras, antes que hablaba de lo de que pisaba obras y tal, en esta pieza de aquí incluso podéis ver mis pisadas, porque, no sé, para mí era como muy lógico si estoy pintando un suelo que ese suelo estuviera pisado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí como anécdota se puede ver eso. Y luego tenemos estos 2 cuadros que rompen un poco con lo reconocible, aquello podría ser lo que reconocemos, y esto es algo que quizás nace de aquellos laboratorios, aquellas hojas en el estudio, y que no sabemos muy bien lo que es. A mi padre se le ha llamado Piscis de toda la vida, estaba muy relacionado con el agua, y pues no sé, el agua y el balón amarillo, el waterpolo, pues para mí era como un cierto homenaje también, pero a la vez un no sé qué me está pasando. No sé por qué estoy pintando esto de la manera en la que lo estoy pintando. Y entonces sí que se genera pues un punto de madurez en mi trabajo o de evolución que yo sí que siento que como que se ha asentado, que es que ahora ya me dedico a dialogar con la obra y no tanto a reproducir las ideas del cuaderno, las ideas que se suceden ahí en los papeles, sino que qué necesitas tú, qué necesito yo, hasta dónde vamos en este camino y cuándo paramos, ¿no? Entonces sería un poco esta como la fase final,
de esta serie, que no es una serie, son cuadros individuales, pero sí que está muy pensada para la sala. Estos cuadros quería que fueran como el mismo formato y se fueran sucediendo historias, digamos, ¿no? Que cada cuadro pudiese contar individualmente algo. Y luego pasaríamos al díptico, que es el que cierra o abre, no sé muy bien, cierra o abre la nueva etapa. Para mí es un cuadro que me sigue generando muchas preguntas, es más que darme respuestas, todo el rato me está diciendo que no sabe muy bien si están saliendo esas flores o están siendo encerradas, si está rompiendo algo o no. Pero a la vez, en cuanto a mi recorrido de pintura, sí que es un cuadro que agradezco que me esté dando preguntas todo el rato, porque siento que hay como que está floreciendo algo. No sé el qué es exactamente, pero hay algo ahí que me invita a seguir trabajando, ¿no? A seguir pintando, y es el que abre la siguiente sala que vais a poder ver, donde pues sí que es un poco el florecimiento de la exposición, ¿vale? Es el punto un poco más alto de la exposición. Podemos avanzar si queréis, o si queréis quedaros por aquí mirando. Bueno, me he parado aquí, pero o sea, es como bastante amplia la sala, no sé si falta alguien o no, pero... Bueno, aquí estamos avanzando en ese círculo, ¿no? En ese ciclo, digamos, de la vida. Y aquí os debo admitir que yo aquí ya he pintado con placer, en cierta manera. Aquí hay un disfrute con lo que estoy haciendo, con el trabajo. Lo demás, no quiero decir que no haya disfrutado, evidentemente, pero ha sido más una pelea y un lugar pues, complejo, ¿no? El cuadro que varias personas tienen allí a su espalda es un cuadro que recoge la cita de Edvard Munch, que es: de mi cuerpo descompuesto crecerán las flores. Es un cuadro que ha tenido varias vidas, digamos. Debajo de ese cuadro hay varios cuadros, tapados, vuelta a tapar, vuelta a tapar, vuelta a tapar. Cosa que igual antes, en mi pasado, pues no pasaba, que era más conformista o no sé, o menos reflexivo, no sé. Entonces, fue un cuadro que de hecho era vertical, incluso fue pintado verticalmente, entonces sí que mantiene un eje vertical que luego al horizontarlo o ponerlo en horizontal pues se ve, es como muy palpable eso. Y bueno, era importante que estuviera como en este lugar, porque precisamente del no estar a gusto, pues acabas estando a gusto, ¿no? O del, no sé muy bien cómo decirlo, del no estar conforme, pues te encuentras un lugar. El cuadro Cúbreme de flores sería aquel cuadro que está allí, es el primero que se realiza de todos los grandes. Y, por ejemplo, este cuadro que tenemos aquí también azul, si luego visitáis otra vez en la sala de arriba, en uno de los dibujos que está a línea y a color aparece, o sea, es la referencia, lo que pasa que es muy diferente. Y aquí a mí, en toda esta sala, sí que me gustaría pues constatar o no sé, o contaros una anécdota que ocurrió en el proceso que, pues no sé, igual es algo místico o algo raro, pero aquel cuadro estaba en una fase como bastante cercana a estar terminado,
y tendríamos este cuadro de aquí y aquel cuadro de allí en unas primeras manchas en la pared del estudio. Y a los pocos días de morirse mi padre, estos cuadros aparecieron caídos en el suelo. Tenían unas manchas iniciales, esto era azul y había unas especie de tulipanes, naranjas creo. De hecho, el título de este cuadro es "Quería pintar tulipanes naranjas y se cayeron y han nacido otras nuevas", o algo así es el título. Es un título un poco largo. Y aquel es un cuadro que yo empecé a trabajar estando mi padre en el hospital, bastante enfermo, y arriba se puede seguir leyendo, ligeramente borrado ya. Se titula Aitan Chaco porque iba a ser un homenaje o un cuadro a mi padre, ¿no? Entonces, ambos se cayeron, aquello fue igual no es el momento de seguir trabajando, tienes que parar, sucedieron ciertos cambios, me mudé de estudio y ya en el estudio nuevo pues había que ponerse y arrancar y trabajar porque había que llegar a la exposición. Entonces los colgué y aquel cuadro salió muy fácil, fue como un despertar, un reencontrarme con la pintura, aparecieron unas flores muy bonitas y bueno, solamente queda allí arriba como un velo aquella palabra que estaba desde el inicio, ¿no? Este, en cambio, fue mucho más guerrero, incluso estuvo castigado. Castigado le llamo yo a apartarlo y no verlo durante un tiempo, porque había que seguir trabajando en el resto. Son formatos muy grandes, casi en el estudio me llegaban al techo, de suelo a techo, entonces no había una pared suficiente y había que apartarlo. Y bueno, brotaron una especie como de flores fantasmagóricas de esos tulipanes naranjas que están ahí dentro. Y este sería un poco, pues, esta zona así, más como decía al principio, de goce y disfrute con la pintura, de un diálogo pues, constante, trabajoso, pero agradecido, ¿no? Y ya iríamos como ya hacia el fondo de la sala, un poco por aquella parte. Y aquí tendríamos el final de este recorrido, de esta exposición, con un cuadro un poco con esa idea de cómo sería pintar el olor de las flores. De hecho, se llama Lorén Usaña. Es un cuadro muy gaseoso, muy como que me recuerda un poco, no sé si habéis visto la película Ratatouille, pero cuando come comida que le salen como colores y formas en la cabeza, ¿no? Pues un poco me recuerda un poco a eso. Tenemos un homenaje también a Manet, a una pintura de Manet, que es el jarrón que tenemos a la derecha. Evidentemente nada que ver con Manet, pero es un homenaje. No sé francés y no sé pronunciarlo, es Oillelets et Clementine, ¿vale? Entonces tendríamos la obra un poco que... Bueno, Manet ha estado en mi proceso de pintar, de estudio, pues siempre hay referencias, siempre recurro a la historia del arte un poco para ver cómo han trabajado otros, pues el bodegón, fundamentalmente el bodegón, pero también la pintura en general, ¿no? Entonces este cuadro, bueno, el libro concretamente, con la página que tenía abierta con este cuadro, estaba todo el rato presente. Entonces quería como hacerle un homenaje, no olvidarme también de la historia del arte y de todos aquellos pintores y pintoras de las que bebemos y nos nutrimos y pintamos, que pintamos probablemente porque nos gusta la pintura que otros han hecho. Entonces, pues aquí tenemos la copia, bueno, poco la interpretación de ese cuadro, y a la izquierda tendríamos
la interpretación de ese cuadro, o cómo me ha hecho sentir a mí esa obra, ¿no? Es un cuadro súper abstracto, súper raro. Hay algo de lo floral, pero está muy escondido en las formas, en los bloques, en los recortes. Y luego por aquí tendríamos el cierre, que serían dos obras, una grande y una pequeña. Bueno, la obra grande es una obra, pues bueno, circular, que ha sido un poco todo, ¿no? Y quería como la idea del ciclo, bueno, pues siempre ha estado muy presente, como el nacer, el desarrollarse y el morir. Entonces esa forma ha sido como muy recurrente en el proceso, el círculo y el recorte circular. Entonces es un poco como un cierre, que no sabes si lo deja abierto o si lo deja cerrado, si se acaba o no se acaba aquí. Y bueno, y luego aquel cuadrito pequeño que está ligado con los cuadritos pequeños de ahí arriba, y es un poco por este exceso de saturación en el estudio, de trabajo muy grande, muy grande, muy grande, una cosa de encontrarme también con el tamaño pequeño. Se llama Flores para la Eternidad, y es un poco esa despedida, ¿no? Un poco ese cierre, ese final. Y esto sería un poco... Si alguien me quiere preguntar algo o cuestiones, preguntas, lo que sea, sugerencias, todo se admite. Os dejo, si no, libres, y quien quiera preguntarme en petit comité, que me pregunte. Es que ricasco, ¿eh? Es que ricasco.